121. Amén. Y dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Después de estas palabras vamos a tener la oración. Vamos a postrarnos ante la presencia de Dios para orar. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de reunirnos para escuchar una porción más de tu palabra. Y por eso queremos ponernos a cuentas contigo y te suplicamos que tú perdones nuestros pecados. Danos tu gracia, tu misericordia. Danos tu socorro, oh Padre eterno, porque solo en ti hemos confiado y tú eres el único que nos puede salvar, el único que nos puedes ayudar en todas nuestras situaciones, el único que puedes colocar tu mano de sanidad y de bendición para que podamos ser restaurados y podamos ser dirigidos ante tu presencia, oh Padre. Que el mensaje que se habla en esta noche sirva para fortalecer a muchas personas, para que tengan ánimo, tengan fe, estén llenos de amor y de esperanza y que nunca se aparten de ti, Señor. Danos tu gracia, danos tu Espíritu Santo, úngenos con el aceite celestial y danos esas maravillosas palabras de vida eterna. Prepara nuestros corazones para el mensaje de esta noche y danos tu gracia, danos sabiduría y gracia de lo alto para predicar el mensaje por precepto y ejemplo y que el mundo vea la luz de Cristo a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches, que la gracia y la paz de Dios sean con todos. Y el tema de hoy lleva por título, mi socorro viene de Dios. Mi socorro viene de Dios. Y en el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Noten algo aquí muy interesante, que cuando estudiamos la Biblia, la palabra socorro, viene la palabra hebrea eser, que significa socorro o ayuda. De la raíz primitiva azar también, que significa, es una raíz primitiva que significa rodear, circundar, proteger o defender. Porque nosotros necesitamos, hermanos, que Dios nos proteja. Nosotros necesitamos que Dios nos socorra. Necesitamos que Dios nos ayude, que Dios nos proteja, que nos defienda y que esté en derredor de nosotros. Necesitamos sentir la presencia de Dios. En este mundo, como dijo Cristo, en este mundo tendremos aflicción. Él sufrió aflicciones, Él padeció, Él llevó sobre sí también nuestros dolores, nuestros pecados y nuestras enfermedades. Pero dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso el Señor quiere darnos su socorro, su ayuda. Quiere venir a nosotros para ayudarnos. Un día cuando el profeta Samuel había orado a Dios para que librara al pueblo de los filisteos, y Dios se manifestó con truenos y relámpagos, con gran poder, los filisteos tuvieron miedo y se apartaron, salieron huyendo. Y entonces él colocó una piedra, el majano, la piedra del testimonio, y la ungió y le llamó a ese lugar Eben Ezer, que significa la piedra de la ayuda. Cristo es la piedra de la ayuda. Cristo es quien nos puede ayudar en nuestras situaciones. Y este Salmo 121, según explica el comentario bíblico adventista en el tomo 3, en la página 920, el Salmo 121 es un hermoso cántico de fe y confianza en Dios. Es uno de los poemas bíblicos más preciados de toda la literatura hebrea. David compuso este salmo en el desierto de Parán, poco después de enterarse de la muerte de Samuel.
Eso está en el Patriarcas y Profetas, página 721. Cuando David comprendió que su último amigo influyente había muerto, se volvió al Señor como al único socorro que le quedaba. Este salmo ha sido una gran bendición para millares de personas que en un momento u otro se encuentran en circunstancias similares a las que rodearon al salmista. Hoy vamos a ver las veces en que Dios también socorrió a David. Dios lo socorrió en múltiples ocasiones y vamos a ver varias situaciones que él tuvo que padecer. David fue socorrido cuando pastoreaba las ovejas, cuando sus ovejas fueron atacadas por el oso y por el león. Difícilmente un joven puede ganarle una pelea a un león o a un oso. Si no es por el socorro de Dios, David no hubiera podido contar la historia, porque David se le enfrentó a esas fieras y Dios entonces fue el que libró a David, aquel joven pastor, humilde pastor de Belén. Tuvo el socorro de Dios en esos momentos. Aún tuvo el socorro de Dios cuando se enfrentó al gigante Goliat, cuando tomó esa piedra en la onda y la lanzó. Fue el socorro de Dios el que le salvó la vida. También vemos aquí el socorro del Señor, y en la primera parte podemos entender que nuestro socorro viene de Jehová cuando nos encontramos solos después de perder al último amigo que nos ayudaba. Según dice el Espíritu de Profecía en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 721 dice, hablando de David, dice que sabía que la muerte de Samuel había roto otra ligadura que refrenaba las acciones de Saúl y se sintió menos seguro que cuando el profeta vivía. David aprovechó la ocasión para buscar un sitio más seguro y huyó al desierto de Parán. Y allí fue donde compuso el Salmo 120 y el Salmo 121, que es el que estamos analizando en el versículo 1. Mi socorro viene de Jehová. Así que David se fue a la región de Parán. Y esa era una región donde habían sido enviados también a los espías, que habían cruzado también, habían llegado hasta el otro lado del Jordán. Y en ese lugar, dice aquí, Parán, en hebreo, de la palabra hebrea Parán, significa lugar de cuevas. O sea que David estaba escondido en cuevas en ese lugar. Y según nos muestra la Biblia también, que mientras David y sus hombres estaban en el desierto de Parán, protegieron las manadas de un hombre rico llamado Nabal. Nabal era un descendiente de Caleb. Caleb de la tribu de Judá, hijo de Jefone. Y entonces este Nabal tenía un lugar especial en el Carmel, o sea, el monte Carmel. Carmel significa jardín o parque, huerto, viña, un lugar fructífero. Y aunque la palabra del Señor dice en el libro primero de Samuel, cuando David estaba huyendo de Saúl, muere Samuel, David se encontraba totalmente solo, sin ni siquiera ya el aporte, la ayuda del profeta. Dice, murió Samuel, primero Samuel 25:1, y se juntó todo Israel y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá, y se llevaron a David y se fue al desierto de Parán. Cuando habla de la palabra desierto, hay varias palabras hebreas para desierto. Por ejemplo, está la palabra midbar, que significa desierto. Se traduce como desierto, pero midbar significa también un lugar solitario. Desierto, de la palabra midbar, tiene que ver con un lugar donde hay pastos, donde hay potreros, o sea, pastizales para pastorear. O sea, que eran lugares que estaban solitarios, donde llevaban las ovejas para pastorear, y David se identificaba con la labor del pastoreo. De hecho, él había escrito el Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Y dice también que aunque ande en valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice la Biblia. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, dice la palabra del Señor. Entonces, la vara y el cayado era para proteger a las ovejas, para ahuyentar a los lobos, y daba esto entonces la sensación de que realmente Dios venía al socorro de sus ovejas con su vara y su cayado. Le daba esa seguridad y lo libraba también de la muerte. ¿De cuántas veces libró Dios a David de la muerte? Lo libró cuando aún su propio hijo Absalón se había rebelado contra él, se había levantado para tratar de matar a su propio padre. Lo libró anteriormente cuando Saúl intentó matar a David y David huía de Saúl, se escondía en las cuevas y precisamente en ese desierto, en ese lugar solitario de Parán, en las cuevas de las montañas. Cuando vemos el Carmel, si ustedes lo buscan a través del YouTube, Carmel significa jardín, parque o huerto, aunque era un lugar solitario también, donde Elías llevó y triunfó sobre los sacerdotes de Baal y de Acera. Ahí estaba la presencia de Dios también que se manifestó. Y cuando ven a través de las imágenes, las fotos, los videos de ese lugar del Carmel, el Monte Carmelo, es un lugar hermoso. Está todo verde, muy bonito. Debe ser un clima maravilloso en ese lugar. Hay flores, hay árboles hermosos, hay fuentes de agua en ese monte. Y ahí David subía y él miraba hacia alrededor. Por eso, ese lugar, como dice, donde Dios se manifestaba, cuando David estaba totalmente solo, Dios se manifestaba él. Y es cuando estamos más solos, cuando nos sentimos solitarios, cuando dependemos más de Dios. Dios a veces permite las cosas para que dependamos totalmente de él. Porque muchas veces hemos dependido de los seres humanos, hemos dependido de amistades, hemos dependido de ciertas situaciones. Recuerdo cuando yo era niño y tenía un problema del corazón, tenía que hacerme un cateterismo en el corazón. Y mi abuela me miraba y mi abuela estaba preocupada. Ella recordaba el sermón de un pastor, porque ella pensaba en sus amistades, en hablar con médicos que eran amigos de ella. Y hasta les consultó a algunos. El médico que le dijo que había que hacerme un cateterismo porque yo no podía correr, me dolía el pecho, tenía un calambre y me caía, perdía totalmente las fuerzas. Y ella pensó y dijo, recordó en el tema de un pastor, un evangelista que dijo, cuando tenemos problemas, muchas veces vamos a los amigos, muchas veces vamos a seres humanos. Recordó que ella había ido a los médicos, pero a quien tenía que ir en primer lugar era a Dios, porque nuestro socorro viene de Dios. Ella le oró a Dios con fe, con lágrimas. Nos reunimos todos en la casa, mi abuela, mi madre, mis hermanitos, estábamos pequeños todavía. Yo tenía 7 años, los demás, bueno, Amarilis tenía unos 5, perdón, tenía 4 años y y Radamés, mi hermano menor, tenía 2 añitos. Y así con sus 2 añitos él se arrodilló y todos empezamos a orar. Y mi abuela llorando decía, Señor, si tú sanas a mi nieto, yo te lo dedico para que él te sirva todos los días de su vida. Muchos dirán, bueno, ¿cómo va a dedicar a un niño que está enfermo? Pero Dios hizo el milagro y me sanó. Entonces vemos que cuando tenemos problemas, tenemos que ir con fe al Señor. Cuando dice en Jeremías 33 y el versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas maravillosas y ocultas que aún tú no conoces. ¿Qué indica esto? Hay varios tipos de oración. Podemos tener un rezo como el Padre Nuestro, pero si ese rezo no lleva el clamor del alma, es sencillamente una repetición que puede convertirse en una vana repetición si no estamos en conexión con Cristo.
También podemos venir a la iglesia y podemos orar. Podemos orar en un estudio bíblico, orar en cualquier otro lugar, pero una oración casual no es un clamor. El clamor sale cuando hay un alma en una angustia desesperada, cuando el alma ya no sabe qué hacer, cuando está frustrada, se siente ahogada o ahogado, no puede salir de ese problema y salen las lágrimas y clama a Dios con todas las fuerzas de su alma, con todo su corazón. Y es allí entonces cuando Dios empieza a manifestarse en las personas. Por eso dice, clama a mí y yo te responderé y te voy a mostrar cosas maravillosas y ocultas que aún tú no conoces, porque mi socorro, tu socorro, nuestro socorro viene de Jehová. Él hizo los cielos y la tierra. Él puede hacernos una nueva criatura. Él puede hacer lo imposible. Él puede hacer cosas que ni siquiera hemos visto, cosas que ni siquiera imaginamos. Cuando nosotros pensamos que ya se acabaron las posibilidades de solucionarse un problema, es cuando Dios apenas empieza a trabajar. Cuando ya pensamos que ya no hay más solución, es cuando Dios tiene 1001 formas de solucionar las cosas. Por eso David decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿Por qué decía yo voy a alzar mis ojos a los montes? Vamos a leer Deuteronomio 33 y el versículo 29. Deuteronomio, el capítulo 33, en el versículo 29. Noten lo que dice la palabra de Dios. Bienaventurado tú, oh Israel. Bienaventurado, dice, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová? ¿Podemos decir que estamos salvos? ¿Cuántas personas Dios ha salvado? No, salvo significa que nos salva de la muerte. Salvo significa que nos salva también de nuestras situaciones. Nos ayuda en medio de nuestras situaciones. No importa cuán dura, cuán terrible, cuán triste puede ser la situación de un ser humano, pero tienes que aprender a levantar tus ojos a los montes. Levanta tus ojos al Señor. Puede ser que tu cabeza esté hacia abajo, estés cabizbajo, triste, deprimido, pero necesitas levantar tus ojos al Señor. Por eso dice, bienaventurado tú, Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová? Y note lo que dice aquí, escudo de tu socorro. Dios es un escudo de protección, es un escudo de socorro. Me impacta mucho, hay un arma que Israel tiene que se llama el escudo de Israel. Y es cuando los palestinos tiran misiles para destruir las regiones de Israel, ellos tienen ya eso activado y disparan contra misiles que hacen como un escudo para que no caigan los misiles del enemigo para destruir en el área de Israel. Pues Dios es más grande. Cuando Satanás tira sus misiles para destruir, para traer desolación, tristeza, muerte y dolor, tú sabes bien que tu escudo es Jehová, porque Él es el escudo de tu socorro. Jehová es el escudo de mi socorro. Jehová es el escudo de nuestro socorro. Espada de tu triunfo. Pregunta, ¿espada de tu triunfo? Pregunta. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre las alturas. La versión original dice, tú pisarás sobre los lugares altos de sus enemigos. El enemigo puede ensoberbecerse, puede llenarse de orgullo, de vanagloria, de soberbia. Puede mirar a los demás con desprecio. Satanás puede mirarnos a nosotros con desprecio, pero la Biblia dice que Dios humillará a nuestros enemigos y dice que los va a pisotear sobre los lugares altos que ellos coloquen. Aunque ellos se coloquen sobre un lugar alto, aunque traten de ponderar el problema,
No ponderes el problema. No engrandezcas el problema sobre las alturas. Engrandece al Dios de las alturas, porque Él va a deshacer ese problema. El Señor va a pisotear a nuestros enemigos. Él nos va a levantar. Él levantará nuestras cabezas hacia los montes, hacia las alturas donde Él está trabajando por nuestra salvación. David veía la salvación de Dios y cuando él miraba hacia los montes recordaba este pasaje de la Biblia donde la salvación viene de Jehová. En tercer lugar, cuando pedimos socorro a Dios, arrepentidos de nuestros pecados, entonces Dios hace una obra maravillosa. ¿Cómo Dios hace esa obra? ¿Cómo Dios nos ayuda? Encontramos un rey que se llamaba Manasés. Manasés era el peor de los pecadores en la época en la cual él vivía. En segundo de Crónicas 33, del 10 al 13, segundo de Crónicas, el capítulo 33 y los versículos del 10 al 13, dice la palabra de nuestro Dios, habla algo muy importante de cómo opera la misericordia de Dios. Este rey merecía la muerte. ¿Por qué? Porque había sacrificado a sus hijos a Moloc. Había puesto imágenes, estatuas de ídolos dentro del templo de Dios. Había traído una gran apostasía, pecados horribles sobre el pueblo de Dios. Pero note lo que dice la palabra. La Biblia nos dice que Dios es misericordioso. Misericordioso es clemente, es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. En el Salmo 113, en los versículos 13 y 14, dice que como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Él se acuerda, dice el versículo 14, de que somos polvo. En otras palabras, no somos nada sin Dios. Y dice el 33, segundo de Crónicas 33, versículo 10, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. ¿A cuántas personas les hemos hablado que no han escuchado la palabra de Dios? ¿Cuántas personas han endurecido el corazón y todavía pensamos, aún ya no tienen más oportunidad, serán destruidos? Para nosotros, algo que consideramos inservible, para Dios puede ser que tiene una última oportunidad. ¿Cuántas veces nosotros desechamos a las personas a quienes Dios no desecha? Finalmente les da otra oportunidad. Y en el cielo, hermanos, habrán grandes sorpresas y habrán personas sorprendidas de ver personas que jamás esperaríamos verlos allá en los cielos, porque alzaron sus ojos a los montes y encontraron el socorro de Jehová. Entonces dice la Biblia en el versículo 11, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Fue atado con cadenas, fue llevado como prisionero a Babilonia. Pero dice el versículo 12, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Manasés era parte del pueblo de Dios. Manasés se había dejado llevar por los deseos de la carne, los placeres de este mundo. Se había apartado de Dios como el peor de los pecadores. Realmente no merecía la vida por todo lo malo que había hecho. Sin embargo, cuando se humilló a Dios, le pidió perdón al Señor por sus pecados. Lloraba de día y de noche. Levantó los ojos hacia los montes buscando el socorro de Dios y encontró el socorro de Jehová. Tú puedes encontrar el socorro
Quizá te sientas como el peor de los pecadores. Quizá te sientas una persona despreciada y aborrecida, aún por los seres que amas. Pero Cristo Jesús te dice en esta noche, levanta tus ojos, mira hacia los montes, porque tu socorro viene de Dios. Él hizo los cielos y la tierra, y Él te puede hacer una nueva criatura. No hay nada imposible para Dios. El Señor puede darte nuevas oportunidades. Dios es el Dios de las nuevas oportunidades. Para obtener el socorro de Dios, debemos estar siempre bajo la sombra de sus alas. O sea, debemos estar apegados a Dios. Leamos el Salmo de David, el Salmo 63, en los versículos 7 y 8. Salmo 63, en los versículos 7 y 8. Dice así la palabra de Dios. David dice, porque tú has sido mi socorro. Dios ha sido nuestro socorro. Si Él no nos hubiera socorrido, no estuviéramos con vida hasta este momento. Recuerda cómo Dios te ayudó en el pasado. El Señor también te puede ayudar en el presente, porque su mano no se ha cortado. Dice la profeta en las notas biográficas que no hay peor peligro para el pueblo de Dios que olvidemos cómo Dios nos ayudó en el pasado. Recuerda que el Señor ha sido tu socorro. De esta manera puedes agradar a Dios, puedes ser fortalecida tu fe, puedes levantar tus ojos a los montes y mirar al lugar donde está el Señor. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. En Él hay esperanza, hermanos. No tenemos por qué estar desanimados y cabizbajos. Aunque todo parezca perdido, levanta la mirada hacia el cielo, porque tu socorro, mi socorro, nuestro socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Y David decía, porque tú has sido mi socorro. Salmo 63, versículo 7. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. En la sombra de tus alas me voy a regocijar, dice en el versículo 8. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Jesucristo un día les habló a los israelitas, trayendo a colación esta figura del lenguaje poético de los salmos que hizo David, el ungido de Jehová. Y note lo que dice en Mateo 23 y los versículos 37 al 39. Jesucristo se compara a sí mismo como la gallina que junta los polluelos debajo de sus alas. Salmo capítulo 23, y dicen los versículos 37 al 39, cuando Jesús vio a Jerusalén, los vio solos, los vio apartarse de Dios, los vio endurecer sus corazones para no escuchar el mensaje de Dios. Cristo los estaba llamando, como la gallina llama a sus pollitos. Hay algo interesante, hermanos. ¿Qué buscan los pollitos debajo de las alas de las gallinas? Buscan el calor en medio del frío. Cuando viene el gavilán, ¿quién protege a los polluelos? La gallina los coloca debajo de sus alas y ahí los cuida. Cuando viene el fuego, donde la gallina los cobija, los cuida para que el fuego no los mate, debajo de sus alas. Y Cristo estaba diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Hermanos, tenemos el socorro de Dios. El problema es que muy pocos quieren levantar su mirada a los montes donde está el socorro de Jehová. Muy pocos quieren levantar la mirada por la fe en el Señor.
Muy pocos quieren dar el paso de la fe, de acurrucarse debajo de las alas de nuestro Dios. Hermanos, Cristo nos llama para acurrucarnos debajo de sus alas. Como esa gallina, me impactó mucho un sermón que daba el pastor Iel Suárez en Costa Rica, donde habló de una granja donde hubo un incendio. Todo estaba siendo destruido. Al día siguiente, cuando fueron a ver qué se había salvado en esa granja, todo estaba quemado, era ceniza, estaba horrible todo eso. Muchos animales murieron, pero encontraron a una gallina totalmente calcinada, quemada. Y cuando buscaron, debajo de sus alas estaban los polluelos y estaban con vida. Cristo murió para que nosotros pudiéramos ser sanados, para que pudiéramos ser perdonados. La Biblia dice en Isaías 53 que el Señor murió por nuestros pecados. Dios cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Él fue azotado por nosotros, por nuestros pecados. Y dice la Biblia, por su llaga hemos sido sanados. Alza tu mirada a los montes. Levanta tus ojos con fe, porque tu socorro, mi socorro y nuestro socorro, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos en esta noche deseamos confiar en Dios, de que nuestro socorro viene de Jehová? Que Dios nos bendiga. Es mi buen deseo y oración. Amén. Amén. Vamos a buscar